Muy buenas, gente de YouTube, aquí les habla Natalia en mi canal Tutoriales Natalia. Y hoy vamos a hablar sobre cómo crear una unidad flash de arranque o un pendrive booteable. Ambas cosas es lo mismo. Lo vamos a hacer con Rufus y no con la herramienta de descarga USB DVD de Windows 7. ¿Por qué con Rufus? Porque tiene otras características más modernas que la anterior herramienta. En la página oficial de Rufus, que es esta que ves acá, la voy a dejar en la descripción del video, puedes descargarte Rufus. Rufus es esta herramienta, este programa. Y se puede descargar en su versión portátil dándole acá. Una vez que lo hayas descargado, te va a aparecer una carpeta como esta. Posiblemente en la sección de descargas, lo que pasa es que yo ya la puse acá en el escritorio. Te va a aparecer esto, que es una aplicación. Esto que está acá, al principio no te va a aparecer, pero una vez que lo ejecutes va a aparecer esto, pero esto ya es cosa de Rufus. Si le doy clic, doble clic, o lo ejecutas como administrador, da igual, te va a aparecer esto así. Aparece esto así porque yo ya tengo el pendrive colocado. Quiero decirte que Rufus es capaz de hacerle un formateo rápido al pendrive. Pero también lo puedes darle a equipo y sobre el pendrive le das clic derecho, formatear. Y pues acá, por ejemplo, puedes elegir el sistema de archivos. Yo lo voy a dejar en NTFS. Y, por ejemplo, ya acá le puedo poner un nombre a la etiqueta, Beba, por ejemplo, y le hago un formateo rápido. Acá me advierte de que los datos se van a perder, obviamente. Así que si vos tenés tu pendrive con una información valiosa, deberías guardarla primero. Voy a detener esto para no perder tiempo. Bien, miren esto ya dice que el formato se completó, aceptar. Y como verás ahora esto está vacío, perfecto, está listo para usarse, se llama Beba, el nombre de la unidad es la F. Y como verás aquí ya está lista, ¿verdad? Entonces, quiero decirte que voy a cerrar esto. Voy a quitar el pendrive un segundo porque quiero que vean algo. Muy bien, si yo lo ejecuto, como verán, no aparece nada porque no hay ningún dispositivo colocado en el puerto USB. Entonces lo coloco. No que seas loco, sino que lo coloco. Lo coloco, no. Que lo voy a poner. Muy bien. Tenemos esto. Ya reconoció la unidad Beba, que es de 8 GB. Rufus funciona con 4 en adelante. Pero tenemos este tipo de partición que dice MBR para BIOS o UEFI. Y también tenemos esto que está acá, tipo de partición MBR para UEFI y tipo de partición GTP para UEFI, ¿no? Entonces, quiero decirte que cuando habla de tipo de partición se está refiriendo al disco duro. Al disco duro, sí. El disco duro que cuando tú le das equipo te aparece el disco duro. Acá yo tengo un disco duro que está particionado en 1 y 2, en 2 unidades. Unidad C, unidad D, pero es un mismo disco duro que está particionado en 2. Entonces, esta partición es de tipo MBR. Eso lo vamos a hablar más adelante en este tutorial, pero rápidamente te puedo decir que, por ejemplo, el tipo de partición MBR es el que se ha dado toda la vida para los discos duros y pues establece que en un tipo de partición MBR vos podés particionar un disco duro, hablo de disco duro físico, en 4 particiones, o sea, 1, 2, 3 y 4. Como si hubiesen 4 discos, ¿no? Pero son realmente particiones. Solamente en 4 particiones primarias. Si vos querés particionar más el disco porque necesitas más particiones,
A la última partición le podés particionar, pero ya serían particiones extendidas y no primarias. Cada partición primaria en este tipo de partición MBR es máximo de 2 terabytes. Sin embargo, si vos tuvieras un tipo de partición para un disco duro de tipo GTP, en vez de tener la limitación de 4 particiones primarias, vos pudieras tener en el disco duro 128 particiones primarias. También se dice que en una partición de tipo MBR, en la tabla de partición donde te dice el índice de cada uno de estas particiones, te dice dónde está cada partición en su tabla, está alojada en un sector en el disco duro. Mientras que en GTP, la tabla de particiones, digamos, es redundante, ya que no se encuentra solamente en un sector, o sea, no solamente se encuentra al inicio del disco, como en el anterior tipo de partición, sino que GTP lo pone al principio y al final, creando una redundancia por si se rompiera, se corrompiera el sector, el primer sector donde se guarda la tabla, al menos tuviera de dónde recuperar la tabla de particiones colocada en la otra parte donde ha sido guardada de manera redundante. Entonces, una vez que ya sabemos más o menos las ventajas de la partición de tipo GTP, quiero decirte que pues la partición de tipo GTP funciona solamente para sistemas UEFI, no para computadoras que solamente funcionan con BIOS. Las computadoras que funcionan con BIOS son las que han trabajado, pues, las que han aparecido hasta el 2010. Y a partir del 2011, con los nuevos sistemas operativos Windows 8, han aparecido los sistemas UEFI con este tipo de partición para el disco duro. De manera que quiero decirte que la partición de tipo GTP para sistemas UEFI funcionan solamente para sistemas operativos de 64 bits. Mientras que la partición MBR funciona para sistemas operativos de 64 y 32 bits, solo que van a contar con un tipo de partición MBR en el cual ha sido de toda la vida como han funcionado los discos duros, con sus posibles 4 particiones primarias, mientras que si le pones un tipo de partición GTP a un sistema UEFI, te va a permitir poner muchas más, crear muchas más particiones, con el cual pues eso significa que podás tener muchos sistemas operativos en una sola computadora, y también que pues el sistema UEFI lo que permite es que primero, que al encender la computadora, que hace su buteo antes de entrar al sistema operativo, él hace un buteo en el cual verifica cada uno de los hardware que tenga en el equipo, y los periféricos también, y todo lo chequea, y en ese proceso, antes de que llegue a cargar el sistema operativo, se pudieran meter softwares malintencionados para hackear el equipo, de manera que existe un sistema de seguridad que tiene los sistemas UEFI, que no lo tienen los sistemas que trabajan bajo el modo BIOS. También los que trabajan en modo UEFI son más veloces en cuanto a cuando tú inicias la computadora, se inicia mucho más rápido y también arranca más rápido, recuperándose de un estado de hibernación. De manera que, bueno, si tú tienes una computadora que cuando tú inicias la BIOS te sale una pantalla azul y pues no hay una manera de que veas que en la configuración diga algo de UEFI o Legacy ni nada por el estilo, es porque trabaja simplemente en modo BIOS y más nada. De esa manera, cuando tú tengas que crear tu pendrive de arranque, vas a tener que elegir el tipo de partición MBR, porque no existía o no existe para este tipo de computadoras que trabajan bajo BIOS
no existían pues discos duros que funcionaran con partición GTP. Por tanto, si vos tenés una computadora con BIOS, vas a tener que crear tu pendrive con el tipo de partición MBR. Pero ¿por qué entonces acá dice para BIOS o UEFI? Bueno, porque si tú tienes una computadora de las de hoy en día que tiene un sistema UEFI, pero aún así quieres que el tipo de partición sea MBR, porque quieres instalar un Windows de 32 bits, o un Windows 7 de 32 bits, o hasta uno de 64, pero no te interesa que sea de tipo GTP, entonces tienes que elegir el tipo de partición MBR para que trabaje de modo BIOS. Aunque tu sistema sea UEFI, lo puedes hacer trabajar en modo BIOS, haciendo en la configuración algunos cambios. Eso depende de la computadora, de la marca de la tarjeta madre y pues del firmware de la ROM, que en este caso pues te diría que o lo cambies de UEFI a Legacy, o si no te sale la opción esa, también sale otra opción que se llama CSM, que fuerza a que el sistema no arranque en modo UEFI, sino que arranque en modo BIOS. De esa manera se te va a instalar un Windows de 32 o de 64 bits con el tipo de partición MBR. Si vos querés trabajar con tu sistema UEFI y que arranque de modo UEFI, tenés que dejarlo por defecto en UEFI y obviamente elegir el tipo de partición GTP para UEFI. Este del medio no lo vas a usar, prácticamente solamente o es esta opción o es la de abajo. Si querés trabajar con este tipo de partición y que arranque en modo UEFI, elegís esta. Si querés que trabaje en modo BIOS, aunque tu sistema sea UEFI, elegís esto. Y si tu sistema trabaja en BIOS nada más, tenés que elegir este. ¿Ok? Voy a mostrarte algo. Aquí, en inicio, en equipo le doy clic derecho y me voy a administrar. En administrar me voy a administración de discos. Esto ya es aparte, pero quiero que lo veas. Como verás, acá tengo mi disco que está dividido en C y en D. Ponle que me pare sobre la partición C y mira que el sistema de archivo es NTFS. Si le doy clic derecho y le doy a propiedades, me va a salir esta ventana. Me voy a la pestaña que dice hardware. Elijo entre estos y elijo el disco duro, porque este que está acá me dice que es un CD-ROM. Este que está acá obviamente es el pendrive y este, el Samsung HD Hard Disk, es el disco duro. En el disco duro, porque es lo que queremos ver, le doy a propiedades. En volúmenes, si yo le doy a rellenar, me dice que el estilo de la partición de mi disco duro es de tipo MBR. Y tiene sentido porque mi computadora no tiene un sistema UEFI porque es del 2010. Trabaja por decir, con BIOS, en modo BIOS, por decirlo así. Trabaja con BIOS. Cuando yo digo modo BIOS es cuando ya tienes un sistema UEFI que lo podés hacer trabajar como BIOS, en modo BIOS. ¿Ok? Pero la mía, como no es UEFI, trabaja de un solo modo, trabaja en BIOS. Pero una computadora en modo UEFI puede trabajar como UEFI o como modo BIOS, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya hemos visto esto. Quiero decirte que si tú vas a escoger la otra opción para hacer que trabaje con este tipo de partición y que arranque en modo UEFI, para que tengas todas esas cantidades de particiones que puedas crear, pues el sistema de archivos no puede ser NTFS, sino que tendría que ser a juro un FAT32. En cambio, el otro sí puede trabajar con FAT32 o con NTFS. Si vas a trabajar el tipo de partición MBR para trabajar en modo BIOS, el mejor sistema de archivos es el NTFS, ¿ok? Después acá, esto lo dejas tal como está, y lo que tenés que elegir aquí es el tipo de, acá te dice crear un disco de arranque, pero ¿con qué archivo?
Puede ser un tipo ISO, una imagen DD para Linux, un group, UEFI NTFS. Entonces yo voy a trabajar con una imagen ISO. La escojo, yo ya la tengo aquí, lo tendrías que buscar si no, yo ya la tengo ahí a la mano, fácil de detectar. Una vez que la detectó, él ya cambió acá los parámetros y me pone tipo de partición MBR, perfecto, para trabajar en modo BIOS, ¿verdad? Y acá dice, ¿por qué dice BIOS y UEFI? Dice UEFI CSM. Es lo que yo decía. Acá el tipo de partición que va a tener tu disco duro va a ser MBR y en ambos casos va a trabajar para modo BIOS. Entonces significa que si tu sistema es de sistema UEFI, para que no arranque como UEFI, tenés que activar la característica en su BIOS de CSM para que simule un modo BIOS. Si no tenés esa característica llamada CSM, con que pongas Legacy es más que suficiente. Pero además tenés que quitarle la seguridad de boot para poder arrancar en modo BIOS, porque si no, no te va a dejar hacerlo. Muy bien, una vez que yo ya elegí esta opción, porque si no, si yo quisiera partición GTP elegiría esta, pero mi computadora no tiene ese sistema UEFI, sino que es BIOS normal y corriente. Entonces estos sirven para sistemas operativos de 32 o 64 bits. Y esto solamente para sistema operativo de 64 bits exclusivamente. Yo elijo esto. Aquí no quiero que tenga toda esta cosa larga, así que voy a poner Windows 8. 8, que aquí 6, eso no existe, 8. Y le voy a dar a empezar. Quiero decirte que la imagen ISO que yo elegí era de 64 bits. Aún así la voy a poner para un tipo de partición MBR. Quiero decirte que si yo hubiese elegido esta partición, el disco duro tiene que estar ya particionado de esa manera. Si no, no lo va a querer instalar al Windows cuando la reinicies y le metas el pendrive de arranque. Ok. Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, bueno, no toques la etiqueta, déjalo así porque es mañoso en ese sentido. Entonces le das a empezar. Pero en realidad él no tiene problemas como tendría normalmente esta otra. Y además que esta otra solamente te permite crear pendrives con el tipo de partición MBR y no con el nuevo tipo de partición. Quiero decirte que si tú a esta opción no le activas el Legacy, no le activas por ejemplo el CSM en la configuración de la BIOS, no te va a poder detectar el pendrive, no lo vas a ver en la lista de los, pues, por ejemplo, de los dispositivos USB en modo BIOS. Bien, como verás, cuando termina dice listo. Entonces cierro y pues también cierro esto. Y me voy a la parte de equipo y bueno, acá le doy a abrir y acá aparece todo lo que necesito para poder bootear. Acá tengo esto como resumen que dice así: el tipo de partición o sistema de destino. Si va a bootearse para una libcd o distro de Linux en modo BIOS o para arrancarlo en modo UEFI, no importa, para Linux siempre se va a escoger la partición MBR. No importa si la computadora tenga BIOS o tenga un sistema UEFI. Para la distro de Linux siempre va a ser el tipo de partición MBR. Si lo que querés instalar es un Windows 7, 8, 8.1 en modo BIOS, aun cuando tengas una computadora pues con BIOS o con un sistema UEFI, siempre va a ser el tipo de partición MBR. Si vos lo que querés instalar es una Windows 7, 8, 8.1, pero en modo UEFI, vas a tener que ponerle
una partición de disco duro de tipo GTP. Pero para que se dé esto, el tipo de partición GTP va a tener que ser para Windows 7, 8 y 8.1 siempre de 64 bits. Y si se da el caso de que estás haciendo eso, para un tipo de partición GTP siempre va a ser de formato FAT32. Si es para particiones de tipo MBR, puede ser FAT32 o NTFS, preferiblemente NTFS. Esto te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo analices bien. En otras palabras, yo puedo instalar en un equipo que tenga BIOS o un sistema UEFI, puedo instalar Windows de 32 o 64 bits con el tipo de partición MBR, pero para un tipo de partición GTP siempre tienen que ser sistemas operativos de 64 bits y solamente sirve eso para computadoras con un sistema UEFI.